Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Ciudadano en coordinación con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos, en verdad, a todas las personas que nos siguen a través de las distintas redes sociales de Zoom, de nuestro canal de YouTube, del Comité de Participación Ciudadana y también de Punto Ciudadano. El día de hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer y con las actividades propias que también se ha encomendado Punto Ciudadano de ser un vínculo con la sociedad, con las distintas organizaciones para poner temas de interés general en la agenda de la Ciudad de México, es que estamos aquí presentes y en verdad encantados por la mesa que vamos a tener el día de hoy. El día de hoy vamos a tener nuestra mesa, la Ciudad de México en perspectiva de género. Tenemos unas invitadas de lujo, de verdad que estamos profundamente agradecidos y que estoy convencido que van a dar una serie de elementos en sus distintas exposiciones que sin duda serán de interés para toda la ciudadanía que tenga acceso a seguirnos en vivo y también después en las grabaciones correspondientes. Muchísimas gracias, en verdad. Bueno, voy a dar las generalidades de cómo vamos a llevar la mesa y posteriormente en el orden de su aparición para ahorrar un poquito de minutos, me voy a permitir hacer una presentación muy breve. Si no tuvieran inconvenientes todas ustedes, sé que todas tienen trayectorias pues de largo alcance, muy sólidas, muy destacadas, no solo en la Ciudad de México, sino también en otros ámbitos, tanto nacionales como internacionales, pero para efectos de agrupar esas presentaciones, si me permiten y no tuvieran inconveniente, haré las presentaciones en un solo momento. La idea es que haya una pregunta de carácter general, una pregunta detonante, y cada una de ustedes tenga hasta 10 minutos de participación. Pueden decidir agotar el tiempo o no, es una decisión de ustedes. Y posteriormente, aquí nuestro amigo, colaborador también, Edgar Telles, pues también les hará una pregunta específica a cada una de ustedes y posteriormente cerraremos la mesa. ¿De acuerdo? Entonces, si no tuvieran mayor inconveniente, me permitiré hacer esa pequeña presentación en el orden de su aparición, no por ninguna otra circunstancia, y sería de la siguiente manera. Nos acompaña como primera ponente Ilian Maldonado Salvador. Ella es especialista y licenciada en Derecho, cuenta con un curso con estudios de la maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es integrante, es nuestra única integrante mujer del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Querida Elian, mi reconocimiento, muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros Sara Morgan Hermida. Ella es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ella fue ex procuradora de la Defensa del Trabajo en la Ciudad de México. Sara, muchísimas gracias y un placer que estés acompañándonos. También nos acompaña Verónica Cervera Torres. Ella es licenciada y maestra en Derecho. Ella cuenta con estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente ella es profesora de la División de Estudios de Posgrado de la misma institución. Pero muchísimas gracias por estar aquí presente. También nos acompaña Marina San Martín Rebolloso. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos másteres que de verdad que hablan de su sólida formación académica, el último de ellos en materia de datos personales, y actualmente ella es comisionada del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Querida Marina, muchas gracias por estar en esta mesa. Y finalmente también nos acompaña Marta Leticia Mercado Ramírez. Ella es licenciada y especialista en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, querida Marta, por acompañarnos, en verdad encantados. Bueno, pues como verán, es una mesa plagada de talento, más en este día, creo que más que satisfechos y más que agradecidos porque podamos tener este privilegio de poderlas tener a todas ustedes. También nos acompaña
nuestro amigo Edgar Eduardo Telles Padrón, hasta hace algunos días presidente del Comité de Participación Ciudadana, sin embargo también profesor universitario actualmente, su servidor Edwin Ramírez. Bueno, pues empezamos sin más preámbulo. Querida Ilian, tienes hasta 10 minutos y empezaremos con nuestra pregunta detonante para que vayamos tomando notas, si fueran tan gentiles a todas. La pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva sobre los retos de la mujer específicamente en tu campo laboral? Muchísimas gracias. Adelante. Gracias, estimado Edwin. También gracias a Edgar por estar aquí y de verdad muchas gracias a todas las mujeres amigas del alma que el día de hoy nos acompañan. Gracias a Marina, a Verónica, a Sara, a Marta. Ni cómo agradecerles de verdad que estemos aquí todas juntas y poder escuchar desde su perspectiva, desde su área de trabajo, qué es lo que está pasando en la situación de la mujer en la sociedad mexicana y más en la Ciudad de México. Híjole, pues a mí me tocó el tema de, como tú ya bien sabes, el tema de corrupción. Pertenezco al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. Soy una de las 2 mujeres que estamos en el sistema. Como bien dijiste, a veces me dicen que soy la consentida, pero pues todos me dicen que es porque soy la única, y pues sí es cierto, ¿no? Entonces, pues voy a empezar a comentar la situación de la corrupción que está viviendo ahorita la Ciudad de México. Hay cifras muy desalentadoras. World Justice Project, en la evaluación que hizo de las 32 entidades de la República Mexicana en el factor DOCS, que es percepción de la corrupción, pues nada más estamos en el lugar 32 de las 32 entidades. Esto nos da pues más o menos un aliciente de cómo estamos, ¿no? El ambiente en el que nos encontramos. ¿Por qué estoy comentando esta situación de la corrupción? Exactamente porque nosotros en el Comité de Participación Ciudadana, Edwin y yo pertenecemos a la Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva dota de insumos suficientes al Comité Coordinador para que pueda surgir una política anticorrupción en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que yo voy a proponer? Bueno, pues que se vea esta política anticorrupción con perspectiva de género. Nosotros hemos observado un impacto diferenciado de este fenómeno contra la mujer. ¿Por qué? En estadísticas encontramos que el 80% de los hogares se encuentra comandado por la mujer. ¿Esto qué quiere decir? Madres solteras, que se encargan obviamente de la educación de sus hijos y por supuesto madres que pues no son solteras, que están con la situación familiar, pero que este paradigma en el que nos encontramos, en estas estructuras que de hace años nos están manejando, que las mujeres se tienen que quedar en la casa de manera forzada a veces y desafortunada, esa es la realidad. Entonces, ¿por qué nosotros nos estamos encontrando como mujeres siendo víctimas cada vez mayor del fenómeno de la corrupción? Pues porque existen entidades o dependencias que ya tienen este fenómeno muy arraigado. Sector salud, sector educación, programas sociales, servicios como agua, luz, etcétera. Entonces, por eso somos más propensas a tener este tipo de situación en nuestra contra. La política anticorrupción de la capital de la República Mexicana, que yo quisiera obviamente impulsar con la Comisión Ejecutiva y entregarle los insumos suficientes al Comité Coordinador, pues es, primero que nada, tomando en cuenta las cifras demográficas de la capital, de la Ciudad de México, pues nos encontramos obviamente que el 47.8 son hombres y nada más el 52.2 somos mujeres. Entonces, encuestar de acuerdo a estos datos estadísticos de manera proporcional tanto a hombres como a mujeres. También pues es importante comentar que al momento de hacer los foros debe haber una igualdad en la participación, tanto hombres como mujeres de manera equitativa tienen que estar ahí y nosotros tenemos que estarlos escuchando para el efecto de conocer qué ha pasado, qué está pasando al interior de la Ciudad de México, ¿no? Las encuestas, los foros, los cuestionarios, pues van a tenerse que desglosar en cuanto a género, es decir, masculino, femenino o género no determinado, que también es un sector ahora que tenemos que proteger, ¿no? Y bueno, vincularnos muchísimo con la participación ciudadana de las mujeres, con sociedades que están siendo creadas para la protección de los derechos humanos de las mujeres. He visto muchas frases
clases el día de hoy y de verdad no están solas. Aquellas personas o aquellas mujeres que desafortunadamente tuvieron que dejar la educación o este sistema educativo, pues obviamente por darle prioridad a otras situaciones, pues se encuentran a veces en desventaja ante situaciones de corrupción o de violencia en estos cosas tan complicadas como la violencia de género. Es por ello que nosotros tenemos que ir de la mano con ellas, de verdad, a apapacharlas y abrazarlas y darles un seguimiento, que se sientan confortables con lo que nosotros o nosotras podamos realizar. Sí es necesario más cargos públicos para las mujeres. He estado leyendo que no puede existir una situación fidedigna de saber si las mujeres somos más corruptas que los hombres por una simple y sencilla razón. No existe un país en donde pueda existir ejecutivo pura mujer, legislativo pura mujer, judicial pura mujer. O sea, todos los parámetros que se han realizado es porque pues, en la mayoría de todos los países, o en todos los países, pues la mayoría son hombres. Entonces, sí necesitamos obviamente más cargos públicos para las mujeres, tanto públicos como privados. Necesitamos estar muchísimo más presentes nosotros y de verdad necesitamos igualdad de oportunidades e igualdad de ingreso a esas oportunidades, que no nos vean como personas deficientes o por el hecho de ser mujeres o por el hecho de tener hijos nos digan, ay, no me sirves porque sabes que como tienes hijos, pues no vas a estar conmigo el horario que yo te necesito laboral. Esto es complicado cuando viene de un hombre, pero viene más aún complicado cuando viene de parte de una mujer, que es la que te está limitando. Entonces sí tenemos que cambiar estructuras de manera importante al interior del seno familiar. Que no haya víctimas o machos. O sea, el problema aquí es el machismo y hay que atacarlo. El problema aquí es que no estamos generando igualdad de oportunidades de manera equitativa tanto para los hombres como para las mujeres. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Otra situación que observé es que desafortunadamente somos víctimas también de la famosa sextorsión. ¿Esto qué quiere decir? Una persona con un determinado cargo público te pide un favor que no es económico a cambio de que o te quedes en tu trabajo o asciendas algo mejor o te pases la materia o tengas una mejor calificación. Esto es aún más complicado. ¿Por qué? Porque nos encontramos las mujeres con una situación de que el victimario obviamente no va a dar las pruebas suficientes para que cuando tú lo denuncies, pues obviamente pueda acreditarse un delito o una irregularidad administrativa. Entonces, nada más es tu dicho contra el dicho del victimario. Y eso hace aún más complicadas las cosas porque realmente tanto los policías como los ministerios públicos nos están revictimizando constantemente. Entonces, es algo que tenemos que tomar también en cuenta. Al interior del Comité de Participación Ciudadana se emitieron las pautas internas para la recepción de quejas y denuncias, de la cual Edwin y yo pues somos parte. Entonces, créanme de verdad que si una mujer nos hace del conocimiento este tipo de situaciones, Edwin es una persona sumamente empática y sensible con estos temas y nosotros de verdad no solamente le daremos entrada a esa denuncia, la seguiremos constantemente, la apapacharemos, de verdad no los vamos a revictimizar, no somos policías, no somos ministerios públicos y estamos muy sensibilizados con el tema y qué mejor que ir en acompañamiento. Creo que es mejor ir en conjunto todos que de manera individual. Podemos lograr muchísimas más cosas. Yo cierro mi participación con una encuesta preocupante que se realizó en Perú en el 2012. Y establecían lo siguiente, ante la situación de un posible soborno, se hizo un cuestionamiento tanto a las mujeres como a los hombres. La mujer, cuando pide un soborno, manejó que el 68%, cosa que también es preocupante, pero bueno, el 68% dijo que pediría un soborno económico y el 4% dijo que pediría un favor sexual. Ahora quiero que lo vean con respecto al hombre. El hombre, cuando pide un soborno, el 62% dice que será económico, grave, pero el 52% dice que será sexual. Entonces, estamos ante una situación complicada, que cada vez es normal ver este tipo de violencia de género y que de verdad no debemos de normalizarlo, ¿eh? Esto es algo común, más bien, que no se debe de normalizar. No es normal la violencia de género, es algo que tenemos que atacar,
desde cualquier trinchera, desde cualquier perspectiva. Entonces, yo los invito y las invito a generar esas denuncias. Pueden entrar a la página del cpcsdmx.org.mx para efecto de que conozcan un poquito más de la Comisión de Quejas y Denuncias. Y hasta aquí será mi participación. Muchas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias, querida Ilian, por tu participación. A continuación, en el uso de la voz, tenemos a Sara Elvira Morgan Hermida. Querida Sara, por favor. Muchísimas gracias por haberme invitado al Comité de Participación Ciudadana, muy importante, muy valioso, y hay que impulsar este tipo de instituciones para que sigan creciendo día a día y nos puedan coadyuvar en que todas las materias y todo lo que nos afecta como ciudadanos pueda ser resarcible. Gracias a Verónica Cervera, a Ilian Maldonado, a ti, Edwin, muchísimas gracias, a Marta Mercado, a Mariana San Martín y a Edgar Telles. Mis perspectivas en el campo laboral que yo manejo es el laboral, trabajo, empleo, salario y cómo salir adelante para lograr una cosa muy importante para todos los seres humanos, no únicamente para las mujeres, que es la independencia económica, pero que afecta en muchísimo más porcentaje, pues evidentemente a las mujeres. ¿Qué es lo que pasa con una independencia económica? Bueno, pues sufrimos menos abusos, como consecuencia salimos de las esferas de vulnerabilidad, porque las acciones positivas en materia, en cualquier materia, deben tender a desaparecer porque debemos lograr que se eviten las asimetrías y que se logre una igualdad. Entonces, lo deseable para todas las legislaciones del mundo es que si hay una acción positiva que busque evitar las asimetrías, es que estas con el tiempo tiendan a desaparecer porque se ha alcanzado la igualdad de una manera o de otra. En la ciudad somos privilegiados en cuanto al trabajo de las mujeres con relación a la República Mexicana. Y hay cosas muy importantes sobre los derechos laborales que ellas tendrían que saber, pero que siguen considerando temas a no tratar, aunque sean pilares para lograr el engrandecimiento de las personas, cosas que tienen claras evidentemente muchos hombres, pero que no son tan específicas para las mujeres y no las podemos hablar muchas veces con franqueza. Entonces yo quisiera enumerar cosas que probablemente son herramientas de guía para una mujer en muchos aspectos. El primer tema que yo creo que es muy importante es que el dinero es importante y crecimos en una sociedad que piensa que aquellas personas que poseen dinero son malas, por lo que muy probablemente no sepan que se es mala persona independientemente de poseer dinero o no poseerlo. El segundo tema es que el tiempo de trabajo y el dinero tendrían que ser equivalentes. A mayor tiempo de trabajo, yo tendría que ganar más dinero. Sin embargo, ello no es así. Esto afecta a miles de mujeres que laboran fuera de casa y dentro de la misma, sin equilibrio alguno y con graves consecuencias. También afecta a todas aquellas mujeres que tienen educaciones diversas. Es decir, la mayor parte de las mujeres en las ciudades y en los medios rurales, o no en los medios rurales, pero en muchas capitales, el gran problema es que se dedican a trabajos primarios, nada criticables, pero no son trabajos intelectuales que les aporten una mayor percepción económica. Esto trae un detrimento necesario porque van a trabajar mucho más, como ya lo he dicho, van a descansar mucho menos y sus percepciones van a seguir siendo pequeñas. Entonces no van a liberarse de la línea de pobreza. A mí lo que me preocupa es que trabajemos para ser pobres, porque no se trata de eso. El trabajo con un salario debe de implicar tener mejorías en tu estilo de vida y con ello, pues logros personales que tú quieras. Entonces, las mujeres, bajo ese sentido, debemos fomentar en las familias la ayuda conjunta de hijos, hijas, esposos, concubinos, parejas y en general de todas aquellas personas que habiten conjuntamente un hogar. Esto ya lo sabemos. La verdad es que nos han hablado hasta el cansancio de esto, pero quiero hablarles de un gran problema. O sea, las emociones y la racionalidad son cosas distintas que se manejan en nuestro cerebro. Un gran psicólogo que ganó el premio Nobel
tiene un libro muy bonito que se llama Piensa lento, piensa rápido. Entonces, él maneja esta idea de que pensar racionalmente nos agota. Entonces, nos mueven más las emociones a los seres humanos y por ello es que muchas de las personas que nosotros podemos considerar muy inteligentes a veces hacen cosas absurdas o que estarían fuera de su esfera de conocimiento e intelectualidad. En ese sentido, las mujeres, no solo en México, sino en gran parte de América Latina, que es donde menos evolución hay en este sentido de las emociones, todavía nos sentimos o nos pensamos bajo el estigma de la culpa, con argumentos que racionalizándolos serían descabellados. Pero, pues la verdad es que las mujeres tendemos a sobreproteger, a darnos tareas que a lo mejor están limitando incluso a nuestros seres queridos, a nuestros seres que nos están circundando, que viven con nosotros, y les impedimos que también ellos logren cierto tipo de independencia, porque saber las cuestiones básicas de una casa, pues también es para cuando tú te vas, sales de tu casa y te independizas. Pero creo que las mujeres y más las latinoamericanas, ya no tanto en las grandes ciudades, seguimos haciendo los desayunos, las comidas y no compartimos este esquema, por ejemplo, con que alguien lave los trastes, etcétera, etcétera, algo muy básico. Pero vuelvo a decir que aunque ya lo sepamos, que es muy racional, el punto es que emoción y racionalidad se mueven en distintos momentos dentro de nuestra actividad como seres humanos. Y eso es uno de los grandes problemas que plantea Kahneman en este gran libro, ¿no? El ruido y el pensar lento y el pensar rápido. Entonces, a veces nos preguntábamos, o yo me preguntaba, ¿por qué las mujeres, sabiendo lo que sabemos, también siendo ya intelectuales, teniendo un trabajo intelectual o de dirección, todavía seguimos siendo perceptiblemente sumisas dentro de la casa y no igualitarias? Y es ahí la respuesta. La respuesta es más emocional que racional. Yo también les diría a las mujeres que lo que otras personas digan no es importante, y esto nuevamente vuelve a afectar la esfera de lo emocional. Frases de ¿por qué dejas solos a tus hijos, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos? Tú eres la cuidadora de la comunidad, del círculo más cercano. Pues quienes lo infieren realmente están viendo que estás creciendo y eso les causa incertidumbre, y a las personas la incertidumbre no nos gusta. Entonces, nada más hay que recordar ahí, hacer un proceso cognitivo y decir que solo se trata de una opinión y que es un reflejo de lo que ellas piensan, de lo que estas personas piensan, pero no de lo que tú eres. Tú tienes derecho a querer hacer cosas, a estudiar y a lograr muchísimas más cosas. Eso no va a ser fácil, pero yo creo que con elementos psicológicos también de ayuda, como de muchas fuentes, por ejemplo, de amigos, de grupos de soporte, etcétera, etcétera, incluso de libros de autoayuda, nos pueden empujar para que salgamos de estos círculos viciosos. Pues algo muy evidente, una mujer educada generalmente tiene mayores percepciones económicas. Yo diría aquí que no abandonaran los estudios y trataran de no pausarlos a menos que sean sumamente necesarios. Hay un estudio muy interesante en el que sí se sabe por qué la mujer en muchos aspectos, siendo de la misma preparación que un hombre, gana menos que él. Biológicamente, en general, las mujeres son las que tienen, son las únicas que pueden tener bebés. Ya se trate de amamantar o de dar mamilita y todo eso, pues eso ya es diferente y es después. Pero bueno, se tiende a quedar la mujer con el bebé, una porque hay una tendencia natural a cuidarlo durante los primeros 45 días, lo cual me parece obvio, pero en otros países como Islandia se ha promovido una gran idea que a mí me parece que da lugar a este tipo de igualdades. Es decir, se ponen de acuerdo entre las dos empresas donde trabaje la mujer o su pareja, o las dos mujeres que hayan tenido un bebé, etcétera, etcétera, y se decide por parte de la pareja quién se va a ir de incapacidad durante 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año.
Eso permite que las empresas no discriminen por cuestiones de embarazo, porque no sabe una empresa cuál de las dos personas de la pareja va a decidir quedarse con el bebé. En consecuencia, cualquiera de las dos empresas tendrán que aceptar por ley que ya sea el papá o la mamá se queden en casa. ¿Qué es lo que sucedía antes? Bueno, cuando uno deja de trabajar, uno deja de tener práctica y acercamiento teórico con lo que es el trabajo. Y recordemos que el trabajo hoy día y antes también es dinámico, es decir, todos los días se aprenden cosas nuevas, rutas nuevas del quehacer, de la producción, de los servicios. Cuando uno deja de trabajar 6 meses, bueno, es remediable, pero cuando uno deja de trabajar por años, es decir, uno se dedicó a quedarse en el hogar durante 3, 4 años, uno parece que ha perdido incluso lo que ha estudiado en la universidad. Y eso es tan cierto como que cuando ya entras a laborar hay muchísima gente que ya te ha superado. Es por ello que las mujeres que son ingenieras, arquitectas, abogadas, escritoras, periodistas, etcétera, etcétera, se han perdido todos esos años a menos que sean trabajos que les permitan esta flexibilidad de estudio dentro de casa. Pero generalmente cuando estás en casa es difícil la organización con los niños y es por ello que pierden lugares de trabajo y también pierden salario con respecto a los hombres. Me voy a apurar. Yo pienso que un sabio consejo es que nuevamente me voy a referir a México y América Latina. Mientras en Europa la gente, y digo, ay, ahorita pobres por lo de la guerra horripilante, pero mientras en Europa se piensan desde los 22 años a invertir sabiamente, a gastar menos de lo que ganas, para una finalidad o para varias, es decir, para ahorrar en tu vejez, etcétera, etcétera. En México damos por sentado que tener un trabajo informal en lugar de un trabajo formal, pues nos saca en el momento del apuro, pero no pensamos a futuro justo, que es cuando más necesitamos el dinero, que no vamos a tener una percepción de sostenibilidad vía la seguridad social. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que si tomamos un trabajo informal vamos a ganar solo en nuestros años productivos y normalmente somos malos inversores o administradores de nuestro dinero. Lo que sucede con esto es que nuestros años productivos van alrededor de los años 20 hasta cercanos a los 65, 66 años. Posterior a ellos sigue habiendo mucha gente que sigue trabajando de manera intelectual, ya no tanto de manera mecánica o de trabajadores a mano, que les llamamos nosotros, porque ya no se puede. Entonces, tus años productivos debieron haberte servido para capitalizar un dinero para la vejez. Pero si vuelvo a lo mismo, y esta es una problemática mucho más profunda en las mujeres, si las mujeres durante esos años productivos además nunca laboraron fuera de casa, y laborar fuera de casa lo que implica es que recibes una percepción económica y es una diferenciación entre trabajo y empleo. En trabajo son todos, hacer la casa, barrer, trapear, etcétera, etcétera, pero empleo es algo que te da dinero, una remuneración a cambio. Entonces, cuando muchísimas mujeres han transcurrido casi todo su tiempo de productividad, de pronto no se pueden integrar al mercado de trabajo de acuerdo a lo que normalmente a los 55 años tendría, que sería una gran experiencia, una gran movilidad. Entonces empiezan desde cómo sería salir desde la preparatoria o desde el último año de la facultad y no vienen ganando lo mismo, con la consecuencia de que no van a obtener una seguridad social, un bien inmueble, recursos propios que las haga ser independientes y ser vulnerables. Lo que sucede es que si las mujeres siguieran estos pasos, muy probablemente serían el punto a seguir de muchas otras, pero independientemente de este argumento, lo trascendente es el crecimiento que como persona pueden lograr y que les garantizará una tranquilidad financiera a ellas y a toda su familia. Las mujeres entonces, pienso yo, ya podrían salirse del cauce de lo que gran parte de la sociedad les dicta que deben ser para convertirse en lo que quieran ser. No es un juego de palabras, es salir de un estigma que los agrede incluso entre nosotras mismas. Sobra decir que un trabajo remunerado en un ambiente laboral sano hace que nuevas ideas surjan,
que estemos saludables mentalmente también, que demos importancia a lo relevante y que no estemos sumidas en el hierro de las emociones por no haber tratado, por lo menos, de cumplir lo que se pretendía desde jóvenes. Así que muchas son las cosas que podemos trabajar para engrandecer el espíritu progresista de las mujeres, el espíritu de educación, de cultura, de lo que ellas se quieran, a lo que ellas se quieran desempeñar, etcétera, etcétera. Y muy valiosas todas aquellas mujeres que lo logran hacer a pesar de muchos obstáculos que socialmente hubo hace 30 o 40 años. Y hoy nada más vuelvo a agradecerles al Comité de Participación Ciudadana. Quiero que nos comparemos. La mayor parte de las personas que salen de Ucrania son mujeres. En este momento los hombres, existe una legislación que se quedaron a pelear, pero pues, hay mujeres que dejaron a sus hijos de 16 años, de 15 años para luchar contra Goliat, y eso no está fácil. Las mujeres están huyendo sin comida, sin trabajo, con toda su vida rota, y van a volver a empezar, estoy segura, pero el esquema es triste. Y la Ciudad de México, regresando a nuestra ciudad, creo que necesita de este tipo de impulsos para que volvamos realidad el que no haya una vulneración hacia la mujer, sino un engrandecimiento de la misma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara. En el uso de la voz, querida Verónica, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Edwin. Agradezco la invitación al Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, también a Punto Ciudadano, y saludo con gran aprecio al resto de las ponentes. Bien, pues sobre la pregunta detonante, pues a mí me corresponde el ámbito académico y, por supuesto, hablar sobre el acceso a servicios educativos. Si revisamos las cifras de INEGI respecto al último censo del 2020, constatamos que el nivel promedio de escolaridad de mexicanos y mexicanas es de 9.7 años en los estudios. Y dentro de esta cifra, pues los hombres registran un mayor número de años accediendo a estos servicios educativos, con 9.8 en comparación con las mujeres de 9.6 años de vida escolar. Entonces, como ustedes pueden revisar, pues aún existen brechas importantes para lograr oportunidades educativas, no solamente de educación básica, sino también pensar en la educación media superior y nivel posgrado, maestrías y doctorados. Entonces, ahí hay un campo que aún no se ha logrado. Si bien se ha batido las personas analfabetas, pues no basta únicamente con conformarse en que sepan leer y escribir, sino también brindar las oportunidades para, como bien decía el resto de mis compañeras, quien así lo decida, pues pueda continuar con sus niveles educativos sin obstáculos como pueden ser de tipo familiar o laboral, que impidan el poder acercarse a una planeación de un proyecto de vida basado en los deseos de las mujeres. Bien, pues también desde el ámbito de la UNAM también debo destacar que, bueno, ya a nivel posgrado se contaba con una especialidad en materia de género, pero también celebro que a partir del 2019 se pensó en un nuevo plan de estudios que precisamente se preocupara por incorporar un enfoque de derechos humanos y por transversalizar la perspectiva de género en todas las asignaturas. Me parece que este nuevo plan de estudios pues apunta justamente a que todas las asignaturas incorporen esta perspectiva de género. Recordemos que la perspectiva de género está definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, concretamente en el artículo 5º, fracción 9ª, que nos indica que es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres que propone eliminar las causas de la opresión, así como la desigualdad, injusticia y jerarquización de las personas basadas en el género. Entonces, es una herramienta analítica que precisamente nos auxilia para derribar estereotipos de género
y, por tanto, alcanzar como meta esa igualdad sustantiva. Por supuesto que es importante que se derriben obstáculos que impidan el acceso a oportunidades educativas, laborales. Concretamente en el ámbito laboral es muy interesante también estudiar el famoso techo de cristal, ¿no? Es decir, obstáculos para que también las mujeres puedan acceder a cargos donde se toman decisiones, cargos directivos, cargos de liderazgo. Y todavía resulta aún más interesante que además de este fenómeno denominado techo de cristal, también existen otros tipos de estudios, por ejemplo, de una profesora de la Universidad de Texas que se llama Meghna Sabharwal, en la que ella habla en un estudio de, además de este techo de cristal, un fenómeno conocido como acantilado de cristal, que se trata que aún y cuando las mujeres logren alcanzar esos puestos de dirección y de liderazgo, enfrentan graves obstáculos para mantener esos puestos que las orillan a un fracaso. Entonces también es importante observar no solamente el que las mujeres lleguen a estos puestos, sino saber qué sucede después. Entonces, para eso es muy importante pensar en políticas públicas que atiendan este tipo de fenómenos y, por supuesto, también en consonancia a la reforma en materia de paridad entre géneros, pues tener este principio de paridad no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado y, por supuesto, también en el ámbito académico. Esa sería mi aportación respecto a la primera pregunta detonante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vero. A continuación, en el uso de la voz, Marina, por favor, si fueras tan gentil. Muchísimas gracias por la invitación a Punto Ciudadano. Celebro mucho esta iniciativa, que es muy valiosa que hagan cada mes para reflexionar sobre temas que nos interesan. Mi reconocimiento mayor, lo saben, institucional y a título personal, al trabajo impecable que hace este Comité de Participación Ciudadana con su talento, con su creatividad y con sus propios recursos y esfuerzos para seguir adelante, creyentes de los cambios que pueden hacer en ese toque para modificar comportamientos, como ya lo han dicho aquí. Muchas gracias, Ilian, muchas gracias, Edwin, y muchas gracias, Edgar. Y me encanta además compartir panel con Verónica, con Marta y con Sara, mujeres a las que admiro desde el ámbito no solo académico, sino también profesional y que además me honran con su amistad. Y eso, bueno, pues nos enorgullece mucho que además, siendo universitarias, que hemos podido avanzar en estas trayectorias que ya se han mencionado aquí. Y respecto de la pregunta que se plantea de cuál es la perspectiva sobre los retos de la mujer específicamente en el campo laboral, el campo al que yo me dedico, pues como ustedes saben, soy actualmente comisionada de la Ciudad de México en Transparencia y Protección de Datos, pero es una materia que he venido trabajando desde siempre, desde que me titulé y que me ha gustado, y un poco ya con la parte también de tecnologías haciendo ese giro y complementando el mosaico que traemos aquí. Pues estos derechos, como los otros, muchos, ¿no? Van siendo llave de otros, ¿no? Justicia abre otros, la laboral abre otros, nosotros acceso y datos también abren otros. Y qué decir también de la parte electoral que habilita otros, ¿no? Que son los que están aquí, el de educación. Entonces, en ese sentido, la parte de acceso a la información nos puede ayudar como mujeres a empoderarnos, aunque suene lógico y trillado, es así, pero muchas veces no sabemos cómo ocupar esta herramienta. Y la parte de datos también nos evita esa discriminación, es decir, a la vez nos permite al poder decidir quién entra y quién sale, quién ve, sin que nos juzguen, como decía Sara, de si estamos o no, nos pidan una prueba de embarazo. Pues eso es un dato que pues, atiqué, ¿no? Para hacer mi trabajo, y yo tendría mi espacio para poder tener esa dignidad de desarrollo. O lo que decía Verónica, ¿no? En la parte de, pues sí, ya llegaste al puesto, ¿no? Y estás ahí, es que venciste el techo de cristal, pero nada más sosténlo ahí por años, a ver si eres capaz de soportarlo y sobrevivir, ¿no? Si tienes algún tema en el camino que te impida, ¿no? O, digamos, estos temas donde las mujeres no saben cómo ocupar estas herramientas tecnológicas o esta información. Y habría dos vertientes que yo plantearía, quizá una la abordemos en la siguiente ronda, propiamente como nosotras, como comisionadas, como funcionarias, cómo nos ha sido difícil o no este camino. Decía Melinda Gates, empresaria y filántropa, que una mujer con voz es, por definición, dice ella, una mujer fuerte.
pero que la búsqueda para encontrar esa voz puede ser difícil. Y pues sí, hay un arduo camino ahí en el trayecto. Tan solo en cifras para la parte que sería con la que empezaría macro de hablar de estos derechos y sus beneficios, hay una serie además de desigualdades no solamente por el tema de género, sino que se empiezan a combinar, ¿no? Mujer, adulta mayor, pobre, de etnia. Y bueno, pues ahí ya, ¿no? Sin trabajo, que no sabe escribir, y mujer, ¿no? Entonces pongamos eso y pues ahí generan un montón de segmentos que en materia de acceso a la información y de datos se vuelven un reto. Tan solo en 2021, en temas de toma de poder, 30% de los puestos de mando superior de secretarias de Estado, pues eran 30 los que ocupábamos mujeres, mayoría hombres. Hay mayor grado de pobreza en mujeres que en hombres. 44% de mujeres mexicanas están en situación de pobreza respecto de un 43, ¿no? Ciertamente, pero pues hay una diferencia, ¿no? Otro tema, el tasa de participación económica de las mujeres era casi 45%, mientras que los hombres son 77%, y luego el tipo de trabajo, ¿no? Y un dato que es muy duro, pero es el que es, el Foro Económico Mundial sumó 36 años durante la pandemia de desigualdad para lograr, o sea, digamos, entre hombres y mujeres, pero eso solo en la pandemia, porque en realidad antes de la pandemia tendríamos 99.5 años de diferencia y ahora tenemos 136. Entonces, eso es así como una cosa muy fuerte de poderlo ver, pero la idea es avanzar en ese sentido, y los dos derechos que yo les comento creo que pueden ayudar a mejorar esta situación y equilibrarla. Y un punto que tocábamos o que nos interesa abordar desde la parte del Sistema Nacional de Transparencia y de la labor que estamos haciendo es tratar de, y que lo hacen, seguramente hablo de la cancha de la magistrada, el tema de juzgar con perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo le metemos ese enfoque, más allá de que debe estar ese enfoque en política pública en todo? Ya lo decía bien Iliami, por supuesto, Vero, y Sara en la parte laboral, pero digamos, ponerse ese lente morado para en el tema de los casos, cómo entramos y metemos ese componente, más allá de que juzgaremos siempre con temas de visión de derechos humanos, pero específicamente en la parte de género, y que están estas reglas o estos protocolos que más desarrollados en Poder Judicial que nosotros, que somos un órgano sui generis, ¿no?, de derechos humanos, y que lo hemos discutido en algunas mesas de estos días. En la reflexión decían, pero ¿cómo van a juzgar ustedes? O sea, ¿dónde ve que venga la perspectiva de género si es anónima las solicitudes, ¿no? O sea, yo no sé si realmente es Sara o es Edwin quien preguntó, pero yo les decía, no, bueno, o sea, en datos sí tiene que ser Sara o tiene que ser Edwin. No, es un reto que nos pongan, imagínense, a lo mejor algún tema de alguna imagen que esté circulando en la red y que haya que cancelar el dato porque eso genera un sesgo, ¿no? O algún tema de estos de sextorsión o no sé, ¿no? Y digamos, ahí podríamos quizá poner este tipo de perspectiva, no en ese tipo tan de metodología tan estricta como pudiera ser en el Poder Judicial, pero sí con ese ojo. Y adicional, aunque fuera Edwin o Edgar quien preguntase, si preguntan algunas cosas que tienen que ver con género, porque son investigadores que trabajan en alguna organización al respecto, podemos nosotros dar un toque de perspectiva en información desagregada de ese tipo, por ejemplo, o en generar tipos de portales que tuvieran que ver con este tipo de enfoque, ¿no? Ya lo decía Iliam, también cómo hacemos que en esa política pública vaya esta información y nos sirva. En el Info, por ejemplo, un caso que estuvo en la ponencia, pues tenía que ver con el tema de acceso a las clínicas donde se permite de manera legal interrumpir el embarazo, cosa que en eso somos puntero, ¿no? Y pues ahí esa es una información útil específicamente para mujeres. O temas de estadísticas de feminicidios. Y en ese lente no es lo mismo que se catalogue como homicidio cuando hay una serie de violencias en la pareja previas, que si yo lo subo a feminicidio y tengo ese dato, podría tasarlo de diferente manera y con una pena diferente. Entonces, esa es otra parte importante a traer a colación. En la parte de datos personales hay retos que pongo a la mesa también que habrá que vislumbrar. También en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, me interesó tocar el tema en el artículo del Heraldo, que tiene que ver con inteligencia artificial y los sesgos femeninos, ¿no?, de exclusión, que son de estos datos personales que pues andan por ahí y que alguien genera, ¿no? O sea, digo, la inteligencia artificial nos ayuda a todos, ¿no? En la parte de, cómo te opero el ojo, cómo te mejoro cierta cosa del corazón, o sea, digo, al final las tecnologías nos tienen que habilitar, pero luego van cargadas con ese sesgo. Y podemos ocuparlos, las instituciones públicas, teniendo herramientas poderosísimas tecnológicas que luego resulten un fiasco, ¿no? Y nos terminen generando mayor discriminación. Hay un ejemplo ahí de Amazon que analizó a una serie de sus empleados durante 10 años porque quería echar a andar
un proyecto de reclutamiento automático, ¿no? Y se dieron cuenta que para los puestos técnicos, pues ya la máquina, como había metido el algoritmo hecho por nosotros, pues nunca nadie de las mujeres podía ser contratada, no aparecía ninguna sola candidata en relación con lo que decía Sara, ¿no? Entonces fíjense cómo el tema ahí de datos personales también puede cruzar y puede generar ahí un tema de sesgo en esa parte. Y ahondando un poco en temas de ya ocupación de puestos, eso es en cuanto a al potencial que pueden tener estos derechos y que las mujeres es muy importante que los conozcan y la labor que hacemos en el info de difusión, tanto de acceso como de datos, porque ambos les generan este empoderamiento, uno para que no se metan en su vida y en otro para poder utilizarlo en temas de salud, emprendimiento, empleo, educación y todo lo que se ha tocado aquí. Para darnos una idea en el valor de mujeres participando, en un estudio de 2017 de diversidad de género en el Estado, llamado así, ¿no? Como un acelerador de desarrollo de ONU y del Instituto McKinsey. Fíjense, estimar que cerrar la brecha de género podría, o sea, si cerráramos la brecha de género, incrementaríamos 11% el PIB mundial para 2025, o sea, sería súper positivo que redujéramos ese número de años impresionantes. En la parte que tiene que ver con puestos de administración pública, hay ahí también en otro estudio que es el del INCO, que se ha mencionado mucho de mujeres en la administración pública, pues tan solo por cada 100 pesos que gana un hombre, nosotras recibimos 74 pesos. Y pues eso también hay una discriminación importante. Presencia en las secretarías de Estado, les decía, pues que en realidad en puestos de alta decisión, pues 30% de direcciones generales, 28% en jefaturas, ¿no? Entonces, estas distinciones me parece que debemos usar la información también para combatirlas. Y sé que aún tengo unos minutitos, pero lo quisiera dejar ahí para luego ahondar un poco más. Simplemente también dejar ahí algunos datos adicionales. Quizás cerraría con algún dato más. Sí, me parece que creo que este puede ser relevante para que ustedes lo tengan. Es que quiero guardar el del número de comisionadas en la segunda pregunta para que vean el tema de la dificultad en el campo propio, y creo que con eso, querido doctor, ponemos suficientes dudas y reflexiones en la mesa por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina. Por favor, querida Marta, en el uso de la voz, adelante. Muchas gracias, Edwin. Y por ahí dicen presidente en retiro, ¿no, Edgar? No, la verdad es que cuando bueno, yo en mi caso particular, yo a todas mis maestras, mis maestros les tengo un particular respeto y cariño, ¿no? Es muy difícil para mí hablarles de tú después de haber sido parte de mi formación. Entonces yo creo que si nos referimos a ti como presidente en retiro no pasa nada, ¿no? Y al César lo que es del César, la verdad es que ustedes han hecho un trabajo titánico, ¿no? Ahora sí que solo Edgar sabe las que se aventó solito, ¿no? Y las que se aventaron en colegiado, pero yo estoy muy contenta de estar el día de hoy. Edwin, coincidimos una vez más, ¿no? No es la primera vez que nos conocemos, que coincidimos y tratamos de hacer cosas juntos. La verdad es que yo sí quiero hacer un reconocimiento muy particular al Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, porque me parece que ustedes han impulsado y son parte de la estructura fundamental de un país, de una ciudad que se llama democrática. Y ya platicamos un poco, a mi parecer, si de veras estamos hablando de democracia o nos está faltando. Y bueno, ¿qué decir de una nueva amiga, Verónica? ¿No? Gracias por la coincidencia, ¿no? Marina, pues no será la primera vez ni la última. Tenemos muchas coincidencias y muchas expectativas, yo creo, de hacer algo más, ¿no? De plasmar más, de si nos prestan la voz, ¿no? Más bien, si nos prestan el espacio para hacer uso de la voz, híjole, ahí estamos, ¿no? Sara, tú sabes de mi cariño, yo tengo 4 años nombrada como magistrada y la verdad es que eres de las personas que sin más, sin menos, me otorgaron una confianza muy grande. Y pues ya lo decía ella, ¿no? La consentida, dice, a lo mejor soy la única mujer. No, Ileana, tú has hecho un trabajo que es digno de reconocimiento. Y de reconocimiento no de quienes estamos aquí, sino de reconocimiento para quienes puedan ver el video o puedan retomar alguna idea interesante. Y bueno, ustedes hacen un evento realmente interesante en el margen o propiamente acorde al día que tenemos propiamente. Y yo traigo muchas ideas, como decía Marina, pero vamos a trataré yo de poner orden, ¿no? De entrada, ni siquiera
encontramos espacios seguros, pero sobre todo espacios muy bien formados sobre lo que se entiende sobre el 8 de marzo, ¿no? Estas felicitaciones, ¿no? Que pareciera que deberíamos ya tener muy claro que lo que hacemos el día de hoy es conmemorar, es informar, ¿no? Es orientar, es alzar la voz, es aprender, o es recordar, ¿no? No tanto felicitar, yo diría en lo particular es actuar. Y bueno, me parece que las personas que estamos conectadas y que ustedes han tenido a bien sentar en este momento, pues tenemos algo que decir y ustedes nos dan el uso de la voz y nos dan la pauta. A ver, yo diría, ¿dónde estamos en el tema de género en la Ciudad de México? Y incluso diría algunos comentarios que se prestan a un tema más global, no solo de la Ciudad de México. A ver, ¿tenemos conductas que han cambiado? ¿Qué está pasando con la perspectiva? ¿Existe, está dando cuenta la gente? ¿Es nuevo? ¿Es de la ciudad? ¿Es del país? ¿Viene de Europa? ¿Se nos ocurrió? ¿No? La verdad es que la perspectiva de género es una obligación que tenemos ya. Cualquiera que ocupe un espacio público, cualquier persona y que quiera hacer bien su trabajo, verla como una herramienta. Ya habían dado, Verónica dio una definición muy particular en la ley, pero para términos prácticos, si me permites, Vero, y desde luego, sin decirte desde luego, es una herramienta que nos permite a nosotros juzgar con unas características muy particulares. Yo les diría, no seamos pesimistas, hablemos de cómo estamos en la ciudad y de cómo estamos un poquito general en el mundo. Hay un cambio de conducta por lo que se refiere a los espacios únicamente de hombres o que estaban vedados para las mujeres, pero no hay un cambio de conducta completo. Esa es la verdad, hay que decirlo tal cual. Yo celebro mucho que en esta mesa participen ustedes como hombres, porque me parece que ustedes también tienen mucho que decir y mucho que opinar. Tenemos que verlos como aliados. Yo les digo, si alguien pretende o insiste en ver diferencias, que las diferencias sean para generar coincidencias, no algo más. ¿A qué voy? Las conductas negativas siempre van a atentar, sobre todo cuando versan sobre discriminación, de lo que ya se platicó, van a atentar contra la libertad, contra una autonomía y contra una capacidad de elegir del humano, del ser humano como tal. Es increíble pensar que en algún momento se estableció, y así fue históricamente, que las mujeres no podíamos votar, que no teníamos la capacidad, ¿no? Y luego de repente nos dan el derecho al voto, pero la tendencia, por ahí hay un visitante, pero la tendencia propia era, pues hay que votar por quien diga el marido, ¿no? O con quien diga el abuelito, o con el padre de familia, ¿no? Entonces, me parece que cuando las mujeres logramos o nos dan los espacios, que no es un favor, eso sí hay que decirlo bien claro, cargos de alto nivel, ¿no? Cargos directivos, toma de decisiones particulares, sobre todo que a veces son estratégicas, se hace un hincapié muy claro en la igualdad de género, las políticas y en la práctica. Sí tenemos otra visión. No es que seamos mejores economistas nada más, o que manejemos o distribuyamos mejor el presupuesto en casa, es que tenemos otra visión. La participación de la mujer cada vez es más marcada, pero sobre todo es fundamental para la gobernanza de una democracia, si la queremos ver así, o al menos queremos seguir presumiendo. Yo creo que en ese sentido, la participación, pero sobre todo la presencia a cabalidad, es decir, que se puede ejercer propiamente el espacio en toma de decisiones, refleja una forma de expresar muy claramente, pero sobre todo de comportarse, un orden de prioridades diferentes de las cuestiones políticas, hay que decirlo tal cual. La sensibilidad hacia las cuestiones de género y sobre todo la introducción de una nueva legislación y cambios a las leyes vigentes nos convienen a todas y a todos, y los necesitamos todas y todos. Creo, y Marina, no me dejarás mentir, porque ustedes también interpretan muchas cuestiones, no podemos creer que las medidas coercitivas de derechos son una solución completa y efectiva, sobre todo, para la problemática actual que se vive de la violencia política, ¿no? O violencia en general. Tenemos que hacer muchísimo más de lo que va y de lo que pretendemos. Yo les diría que no solo por lo que he referido es oportuno el foro, sino por la oportunidad que ustedes generan para platicar. Datos muy duros, pero que me parece claves de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una constitución con un enfoque de género. Para quien no lo sepa, pues ya, dato cultural, si lo quieren ver así. Al igual que sucede a nivel nacional y en casi todas las entidades federativas, en la Ciudad de México hay más mujeres que hombres. Pero los espacios de toma de decisiones hay más hombres que mujeres.
tenemos 16 alcaldías, actualmente 8 están gobernadas por mujeres. La proporción de mujeres en el Congreso de la Ciudad de México es cada vez más alta. Hay más participación política, pero tendríamos que estudiar también si ese ejercicio o esa realidad de mayor participación política, es decir, más legisladoras que hombres, lleva a resultados reales en cuanto al impulso de medidas o políticas públicas que generen beneficios a las mujeres. En la actualidad, una mujer es la cabeza del Ejecutivo en la Ciudad de México y yo haría mucho hincapié en esta situación que la norma fundamental de la Ciudad de México es un buen punto de partida, creo yo, para abordar la situación desde la perspectiva de género, porque la misma Constitución lo dice. Y hay que recordar también que apenas el mes pasado, se conmemoró el 5º aniversario de esta Constitución, una Constitución que estrenamos, que tuvimos la gran misión, no este proceso electoral, sino el anterior, de llevar a cabo a plenitud, de solventar temas complejos, una Constitución de vanguardia que, al hacerse de vanguardia, su ejecución propiamente, su acción, llevarla a cabo, plasmarla, sobre todo cuando somos intérpretes o operadores jurídicos, tiene un gran reto. Reconocer también que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México estuvo conformada por 49 mujeres y 51 hombres, casi paritariamente, y eso se refleja en la redacción, se refleja en la intención de legisladores y legisladores propiamente. A mí me parece que eso lleva a concluir que pues, esa integración de la Asamblea Constituyente tuvo una incidencia y desde luego un factor fundamental para que contemos hoy con una norma constitucional sensible totalmente a la cuestión de género, incluso más allá, tal vez, que la Constitución Federal. Podemos señalar el reconocimiento de las mujeres propiamente como un colectivo de mujeres, como un grupo de atención prioritaria, así les llamamos para quien no tenga tanto conocimiento, no sea tan conocedor del tema técnico, grupos de atención prioritaria, tratándose de la protección y garantía de los derechos humanos. A mí me parece que quienes hoy ocupamos un espacio público, que pedimos el espacio público, tenemos una obligación muy real, pero sobre todo muy tajante, y nos hace falta una apertura a capacitación, a sensibilización, a compromiso de entender a plenitud qué es la perspectiva de género, por qué la necesitamos y por qué necesitamos reaprender, reconstruir, deconstruir, pues muchas cuestiones que tenemos desde manera muy particular, genéticamente hablando, en ocasiones casi diría yo, pero sobre todo históricas. Yo les puedo decir que a lo largo del recuento que yo hago de mi vida profesional, tengo más de 27 años ejerciendo o tratando de ejercer en su principio, ¿no? Porque uno empieza como pasante la carrera de Derecho. Desde luego que sufrí violencia, que no era catalogada en los 80s o en los 90s como violencia. Yo me doy cuenta que es violencia y que si mi hija llegara y me la platicara, yo creo que me pondría muy mal. Y yo lo veía como un tema rutinario, ¿no? No se hablaba, no se discutía. En materia político-electoral hubo una reforma muy interesante federal en 2014, donde se crea una sala regional especializada que conoce de actos de campaña de partidos, de candidatas, candidatos, radio y televisión, de manera muy concreta para resumirlo. Y se empieza a discutir abiertamente, no porque no existiera antes, se empieza a discutir abiertamente ¿qué es la violencia política por razones de género? ¿Qué tipo de propaganda se da y se actualiza o actualiza como tal la violencia política por razones de género? Yo les digo mucho que en el ámbito local y al estar platicando con amigas y amigos que pertenecemos a una estructura local, yo la peor campaña o la campaña más agresiva que he conocido en el tema de candidaturas se da a nivel local. Tengo una expresión, se dan hasta con la cubeta. No es lo mismo lo federal. ¿Sí me explicó? Yo vengo de una formación también federal, ¿no? Entonces ya probé lo que corresponde a qué hay que resolver, ¿no? Cómo hay que interpretar esta cuestión de violencia política de género en temas federales, pero particularmente en el tema de campañas, la realidad local es totalmente diferente. Ahí empieza, ¿no? Me gustaría hacer alguna alusión al artículo 11 de la Constitución local sobre los grupos de atención prioritaria que yo platicaba, ¿no? Que históricamente pues han enfrentado o estamos enfrentando, al ser mujer yo también, pues determinadas barreras o desventajas que pueden llegar a impedir el pleno ejercicio de derechos y libertades. Acceder al cargo en un tema de
pues podría ser de un nombramiento, pero también un tema de un cargo de elección popular es una cuestión. Llegar es una cuestión. Ejercerlo a plenitud es otra cuestión. Hay una cantidad impresionante de sentencias que pueden ilustrar la violencia política en cabildos, ¿no? En ayuntamientos, presidencias, ahora sí que las presidencias del ayuntamiento, del cabildo, obstaculizando a la mujer para que pueda ejercer, cerrándole los caminos bajo muchos supuestos muy particulares, incluso en plenos, ¿no? Propiamente. Entonces, me parece que es muy significativo este artículo 11 de la Constitución y que hay muchos retos que seguir. Yo creo que algo que debemos de sacar de este tipo de foros, vengo saliendo de otro foro también el día de hoy muy interesante, únicamente con magistradas electorales locales, ¿no? Donde platicábamos cómo está o cómo estamos viendo el tema del avance político en esta cuestión de género, del compromiso de juzgar con perspectiva de género, y tendríamos que salir no solo con un intercambio de ideas, una retroalimentación, sino con conclusiones reales. Y yo diría, una tendría que ser el compromiso, tenemos que comprometernos. No es posible que tratemos de juzgar con perspectiva de género y no tengamos la conciencia o la sensibilidad que cualquier decisión que tomemos, aunque quedara en un voto, tiene un impacto social. No es posible. Va a tener un impacto social y va a tener una repercusión muy particular en la comunidad de una u otra alcaldía. Me parece que igualdad en todo, pero no menos de la mitad. Hay que decirlo tal cual. De repente nos da como miedo, tenemos ciertas reservas a decirlo. Creo que estos temas los debimos de haber discutido desde hace mucho, ¿saben? Hace 20 años, 30, 50 años. Y estoy convencida que hoy lo seguiríamos discutiendo, ¿saben? Seguiríamos haciendo con ustedes que amablemente nos invitan a un foro para discutir cómo está la perspectiva de género en la ciudad, pero creo que la discutiríamos ya de avanzada, ya resolviendo temas muchísimo más puntuales, ¿no? Hay avances, sí hay avances, hay que decirlo, pero también tenemos que valernos de muchas cuestiones particulares de estos avances. Si estamos dictando la mejor sentencia, las mejores medidas de reparación, estamos sancionando, estamos dando una sentencia ejemplar, y ahí vas a coincidir mucho, Marina, pero no la vamos a conocer y no va dirigida y no logramos llegar a quien le pueda servir de manera posterior esa sentencia. Híjole, amiga, como servidora y servidores públicos, nos hace falta ese empuje, ¿no? Ese dar a conocer los criterios propiamente. La democracia, creo que podemos seguir presumiéndola, podemos seguir hablando de ella, pero mientras haya grupos de atención prioritaria, mientras las mujeres estén a golpe de sentencias, con demandas, pidiendo atención particular, teniendo que cuidar la no revictimización, me parece que estamos quedando a deber como sociedad todavía algo. De ahí que yo hablo mucho del compromiso de quienes ocupamos espacios de toma de decisión y podemos hacer algo que genere un efecto, que genere un eco muy particular. ¿Necesitamos más mujeres? Sí, las necesitamos. Yo recuerdo, y con esto cerraría la participación, todavía no estábamos en pandemia, que sería 2019, logramos sentar a varios partidos políticos de mayor interés, ¿no? Eran partidos políticos federales, ¿no? Con representación federal, y alguien me decía, eran temas de perspectiva de género y avances, y alguien me decía, oye, hay que hacer la ponencia, porque parece que ya se habló de muchas cosas. A ver, nunca vamos a hablar demasiado de lo que es la perspectiva de género y la oportunidad de la mujer de tomar espacios, tomar de decisión. Yo les decía, pues a mí me parece que es muy interesante que las propuestas de reforma, decretos, vengan acompañados de una partida presupuestal específica para que se lleven a cabo, se puedan ejecutar. Hubo quien me dijo, eso es importante, o sea, habla de la reforma reciente, ¿no? Que habló de violencia o que querían meter el decreto, o la reforma que no pasó porque no hubo consenso partidista. Menos 2 meses después, yo vi más de 5 ponencias que hablaban que cuando se refiriera una reforma a un tema de perspectiva de género, donde se daba espacio a la mujer, tenía que venir acompañada de una partida presupuestal, si era necesaria para que se ejecutara. No descubrí el hilo negro, me queda claro, ni lo vengo a presumir. Estoy hablando de hace varios años, 3, 4 años. Pero sí tendríamos que hablar y reconocer que una reforma, un decreto que beneficia a un grupo de atención prioritaria, en lo particular el tema de género, si es necesario que venga acompañado de una partida presupuestal, debe ser así. Porque una cosa es la ley, otra cosa es ejecutarla, otra cosa es interpretarla. La ley sola no va, necesita y nos necesita como servidoras y como servidores y como funcionarios. Yo felicito una vez más
el foro, ¿no? A ustedes, presidente en retiro, insisto, ¿no? Edwin, siempre agradecida. Liliana, excelente labor, y pues sigamos avanzando, y si hay alguna otra ronda, yo con mucho gusto en eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues para las preguntas en segunda ronda particulares para cada una de ustedes, cedo el uso de la voz a mi amigo Edgar Telles. Adelante, por favor, Edgar. Muchas gracias, Edwin, y gracias a todas por estar con nosotros y con ellos, ¿no? Porque ya no soy parte. Muchas gracias por todos los comentarios y por todo lo que han mencionado. Y aprovechando que las tenemos aquí, no las queremos dejar ahí o no las quieren dejar ir sin hacer las siguientes preguntas muy particulares. Lilian, dentro de lo que has mencionado, surge una pregunta. ¿Cuáles son las herramientas básicas para lograr una sociedad igualitaria, sea la educación? Edgar, pues para empezar te comento que Punto Ciudadano somos todos, entonces siempre serás bienvenido y eres parte obviamente de este proyecto que iniciamos. Entonces, la educación, fíjate que sí es muy importante. El contexto o te forma o te deforma. Y creo de verdad que tenemos que empezar a reprogramar patrones. Esto al interior primero del seno familiar. O sea, el hecho de que en una familia haya equidad de género, que no por el hecho de ser mujer te toque lavar los trastes del hermano y al hermano le toque ver la televisión y luego te toca a ti tender la cama. Entonces creo que de empezar a programarnos diferente para el efecto de poder empezar a romper todo este tipo de estructuras. Como le había comentado, el problema es el machismo. O sea, no tenemos que generar al interior de la familia a la víctima o al machista. O sea, vivimos en una sociedad igualitaria. El hombre y la mujer somos iguales ante la ley y obviamente con todo lo que ello conlleva y por eso es que tenemos que empezar a cambiar ese chip. Somos iguales, somos iguales todos. Sí quisiera obviamente también hacer alusión a reprogramar nuevas masculinidades y con perspectiva de género. Si tu hijo quiere llorar, que llore. Si tu hijo quiere ser sensible o se siente mal por algo o siente ternura, que lo exprese, es tu hijo, no importa el hecho de muchas veces dicen, no puedes llorar porque eres hombre, no te pueden ver porque eres hombre. No hay que hacer eso, de verdad hay que empezar a trabajar ese tipo de situaciones. Tenemos que empezar a crear mujeres y hombres funcionales, íntegros, que sean honrados, honestos, que se respeten a sí mismos, que respeten a los demás. Son cosas que tenemos que estar observando siempre al interior de la familia. E ir de la mano en el nivel educativo, que se empiecen a generar este tipo de situaciones de códigos de ética, que podamos empezar a trabajar con los profesores, valores que estén obviamente desarrollándose y aplicándolo constantemente en el sector primario y en el sector secundaria para poder hacer niños con este tipo de aptitudes y de capacidades que necesitamos, porque al final son el futuro de México, son el futuro de la ciudad, y esos niños el día de mañana van a estar en cargos públicos y en cargos privados. Entonces, realmente, ¿qué es lo que necesitamos? Pues empezar a controlar esas situaciones de equidad de género al interior de la familia. Por mi parte sería todo, y sí, la educación es muy importante. Muchas gracias a todas. Para mí ha sido un placer, de verdad, escucharlas. Qué rico programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ilan. Y para no excedernos con nuestras invitadas, ¿les parece que esta segunda pregunta tengamos una reflexión de 3 minutos, respetando el tiempo de todas las que están aquí presentes? Porque como se habrán dado cuenta, tienen responsabilidades muy grandes las que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, en segundo término, me gustaría preguntarle a Sara Morgan Hernández, ¿cuáles son los principales retos que tiene el Estado para romper con la resistencia cultural y social de la participación de las mujeres en el campo laboral? Yo creo que es una responsabilidad compartida, no es una responsabilidad única y es multifactorial. Hace rato decía Ileana algo muy importante, que yo creo que el compromiso de las mujeres y de los hombres, de los adolescentes, mujeres y hombres, niños y niñas, es muy importante irlos formando, así como los estamos educando para que ellos libremente manifiesten sus emociones y las definan tal cual son, de lo que yo hablé hace un momento. Es también para que podamos permearlas y moldearlas, es decir, para que si cometemos algún acto, nosotros afrontemos la responsabilidad. Quiero nada más anotar un punto con respecto al trabajo.
El trabajo sí requiere de una educación, pero no de una educación cualquiera, tiene que ser una educación de calidad. Es decir, no quiero tener una primaria cualquiera, una secundaria cualquiera, porque estamos generando a mucha gente que de pronto llega a niveles de licenciaturas, etcétera, etcétera, pero no tiene las habilidades ni duras ni blandas. Las duras son aquellas que son escolares y las blandas son aquellas de desarrollo primigenio de la personalidad. Creo que ese es el gran meollo del asunto. En una ciudad muy particular como lo es la Ciudad de México, me gustaría que la educación de calidad no fuera elitista. Es decir, que fuera una educación por medio de la cual tú pudieras accesar, no importa si tienes para pagar una escuela particular o no. Quiero decir al respecto que es muy importante que las escuelas mantengan un nivel educativo alto, porque va en relación directo a cómo queremos percibir la sociedad. Si ustedes se fijan, tenemos muchísimas plazas vacantes en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana, pero no hay un engranaje con relación a todos aquellos a los que aspiran obtener una vacante. Las vacantes que se promocionan son trabajos formales, eso es lo importante de las vacantes. En general lo que hace estas plataformas de trabajo como LinkedIn, OCC, Boomerang, etcétera, etcétera, son promocionar vacantes de calidad. Y creo que aquí, aparte de la educación de calidad y de la promoción de una real vacante, yo creo que impositivamente el gobierno debería exigirle a todas estas plataformas que dijesen, una, los salarios, dos, quiénes fueron aceptados y quiénes fueron rechazados y por qué causa. ¿Por qué les digo esto? No por una cuestión de discriminación banal ni por el estilo, sino porque cuando tú sabes por qué te rechazan en un empleo, tú puedes estudiar esa parte que a lo mejor te faltó para obtener el siguiente empleo. Pero si la gente se desmotiva o se desmoraliza cuando no obtiene 1, 2, 3, 4 empleos, pues entonces deja de buscar el empleo que le corresponde de acuerdo a su educación y empieza a buscar un trabajo de menor calidad. Efectivamente se recuperaron trabajos en la Ciudad de México y en la República Mexicana, pero quiero hacer una pequeña aclaración al respecto de lo que dijo el INEGI. Sí se recuperaron trabajos a como estábamos antes de la pandemia, pero acuérdense que la pandemia ha durado casi 3 años y entonces toda esa nueva población a la que le debíamos ya el trabajo, es decir, a estos millones de jóvenes o de personas que estaban circundando por otro trabajo, se quedaron sin trabajo. Entonces sí, si bien es cierto que estamos como a niveles de antes de la pandemia, la realidad es que falta muchísimo empleo porque de por sí teníamos atrasados empleos y ahora estamos atrasados 3 años más. Lo que quiere decir es que tenemos una deuda en cuanto a lo laboral. Ahora, si esto lo combinas con que tenemos una gran problemática inflacionaria que se va a venir incrementando, ya que se cerró el gran granero del mundo y la cuestión petrolera, aunque a México le vaya bien en el petróleo, en lo demás va a tener que seguir subsistiendo. ¿Qué es lo que pasa con esto en el ámbito laboral? Bueno, que las familias se contraen. Cuando ya se independizaron ciertas personas de una familia, regresan al nicho familiar no por gusto, sino por necesidad. Y eso es algo que nosotros como ciudadanos mexicanos debemos evitar a toda costa. Entonces, 3 cosas son importantes. Que las personas manifiesten sus emociones para que afronten responsabilidades, es decir, para que sean personas fuertes en autoestima y fuertes en su proceder de su vida. 2, tener una educación de calidad. Y 3, exigir que los empleadores manifiesten qué clase de semilleros necesitan como trabajadores para que haya un engranaje social entre un trabajo que se ofrece y un trabajo que se busca y así empleemos a mucha más gente en el trabajo formal. También nos queda de ver la seguridad social. La seguridad social en México es justamente una seguridad que se maneja con los parámetros de un seguro privado, pero no lo es.
es social. Entonces deberíamos marcar un algoritmo al revés, y luego lo explico para que no interrumpa yo a los demás participantes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Extraordinario lugar y foro, y muchas gracias por las personalidades con las que estuve aquí, que son aparte amigas y amigos. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. En este sentido, también me gustaría hacer una pregunta a Verónica Cervera Torres, sobre todo que estamos en la Ciudad de México. ¿Cómo ve el marco normativo de la Ciudad de México para favorecer este tema? Muchas gracias, doctor Edgar. Pues aquí me sumo al comentario de la magistrada. Yo también coincido que la Constitución de la Ciudad de México es un documento constitucional de vanguardia en contraste con la Constitución Federal, y en este tema no se queda atrás. Efectivamente, si realizamos un comparativo entre artículos constitucionales, la expresión género en la Constitución Federal aparece únicamente en 8 ocasiones, frente a la Constitución de la Ciudad de México, que se menciona 14 veces en diversos artículos. Gran parte de los artículos en la Constitución Federal donde se hace mención a la palabra género fue con motivo precisamente de esta reforma en materia de paridad que comentaba del 2019, cuando la Constitución de la Ciudad de México, que fue publicada el 5 de febrero de 2017, ya estaba empujando varios de los temas, como lo es el principio de paridad entre géneros. Concretamente, en la Constitución de la Ciudad de México, podemos apreciar que desde el artículo 4 se mandata que todas las autoridades deben incorporar una perspectiva de género, y así como lo mencionaba la magistrada, importante que reconozcan el artículo 11, apartado C, específicamente los derechos de las mujeres, y adicional también es de destacarse que reconoce la Constitución de la Ciudad de México a los derechos sexuales y reproductivos, haciendo esta separación muy puntual entre ambos, y dentro de los derechos reproductivos refiere la prohibición de violencia obstétrica, un tema que sin duda también hay que debatirse por los alarmantes casos que pues de repente se conocen. Asimismo, el tema de la paridad que refería se encuentra tanto para partidos políticos que presenten candidaturas en el artículo 27, así como en el Poder Legislativo Local, artículo 29, en el Gabinete del Poder Ejecutivo Local, artículo 32, en el Poder Judicial, en el artículo 35, también para seleccionar a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia Local, debe considerarse esta situación en el artículo 44. Las alcaldías, como también mencionaba la magistrada en el artículo 53, hace mención de que su integración debe estar conformada bajo este principio de paridad y además transversalizar la perspectiva de género. Y en general el artículo 60 nos habla de que el servicio de carrera en el ámbito público necesariamente tiene que incorporar el principio de paridad. Asimismo, sobre el tema de la violencia política, de la cual también mencionó la magistrada, ya se reconocía en la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 27, que nos habla sobre la democracia representativa, cuando posteriormente se dio la reforma para incorporar este concepto de violencia política en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el 13 de abril de 2020. Entonces, si ustedes se fijan, la Constitución de la Ciudad de México fue vanguardista tanto a la reforma en materia de paridad como a la reforma en materia de violencia política. Entonces, por supuesto que en contraste con la Constitución Federal es de avanzada en este tema. Sin embargo, también coincido en la opinión respecto a que no es suficiente el reconocimiento, ¿no? Ese es un primer paso, pero sin duda el siguiente paso será pensar en políticas públicas y, por supuesto, presupuestos también con perspectiva de género que hagan realidad precisamente estos derechos para las mujeres y que todas las mujeres puedan tener oportunidades en diversos ámbitos, tanto públicos como privados, y una vida libre de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica.
Y siguiendo en este sentido, quiero hacer una pregunta a Marina, sobre todo, ¿cómo ha sido desde la perspectiva de mujer el camino como comisionada del Info de la Ciudad de México? Muchas gracias, querido Edgar. Pues eso era lo que quería yo comentarles en esta ronda. Agradezco la pregunta para ver un poco cómo estamos en el tema de la ocupación de posiciones. Digamos, yo recuerdo, a mí me tocó el IFAI, ¿no? Y pues ahí obviamente había una representación interesante de mujeres muy destacadas, pero pues de los estados había ahí como de todo sin una mayor medición, y pues ahora que se hizo el Sistema Nacional de Transparencia, pues ha empezado a haber, o sea, no era muy común que hubiera tanta presencia femenina, no obstante que este derecho, como surgió en 2002 ya con la ley propiamente, o sea, digamos, en esta operación, pues ya había una tendencia a ocupar o sea, que las mujeres participaran. Actualmente hay de 117 comisionados que hay en los organismos, a un corte que hicimos más o menos al 2 de marzo, 53% eran hombres y 44 son mujeres, o sea, 62 versus 51. Ahí sin considerar ciertas vacantes que luego van y vienen. Y en el caso de integraciones mayoritarias de mujeres, porque se ha puesto, como decía Vero, en las normas esta situación de se procurará, ¿no? El tema de paridad. 12 de los 33 organismos tienen mayoría de mujeres, o sea, en 12 tenemos mayoría, y luego en 13 de 33 organismos hay presidencias de mujeres. Digamos, ahí va en esta composición avanzando un poco en la parte de acceso a la información y de datos personales. También es cierto que no quisiera dejar de mencionar, y retomando un poco lo que decían las compañeras, pues es este tipo de violencias como sutiles, ¿no? Está una que decía Sala, que es la de control como económico, patrimonial, ¿no? Donde te tienen como así, y esa es una parte también de lo propio de los sueldos. Y luego está esta violencia como veladita, ¿no? O sea, digamos, que estás tú ejerciendo alguna actividad, ¿no? Ahí, y no te toman en cuenta la toma de decisión. Aunque tú ya tengas el cargo o tengas la posición, pues es así como con esa condescendencia, ¿no? De sí, ¿no? Digo, aquí afortunadamente en este CPC, como decía Nilian, es muy poderosa, igual que Edwin y Edgar siempre han tenido una situación igualitaria y cada uno participa, pero, o sea, imaginen una situación así donde, bueno, pues ya entró Ilian y no era muy querida, y entonces a lo mejor es así, sí, Ilian, bueno, mientras tanto, y hay mil anécdotas de mujeres importantes que te dicen que cuando estás en una reunión, pues casi te mandan al café, ¿no? No te toman mucho en cuenta, y ese tipo de cosas son las que debemos también identificar, ¿no? Y nosotras mismas entre mujeres y ir señalando estos códigos que dices tú, Ilian, o sea, marcando que estas cosas no deben pasar, ¿no? De cambios de comportamiento. Y finalmente, ya para cerrar, para no quitar mayor tiempo, pues señalar que en este tema de, digamos, todos buscamos tener esta igualdad sustantiva, digamos, agradecemos que tengamos esta oportunidad de reflexionar entre hombres y mujeres, pero al final es que si lo piensan, todos somos personas. O sea, si cambiáramos el papel y ustedes tuvieran que padecer eso, tampoco sería positivo, pero digamos, quizá lo vivirían en carne propia, que estas discusiones que no deberían ser. Entonces, al final de cuentas, todos somos distintos, seamos hombres, mujeres, la preferencia sexual que tengamos, y eso hace que sean muy ricas las sociedades en distintas actividades, y pareciera, es paradójico, porque pareciera que sí somos seres humanos, pero pues unos son claritos y otros son morenos y otros son mujeres y otros son hombres, cuando eso es lo que le da sabor a la sociedad y el enriquecimiento total. Y cerraría con una frase trayendo a colación el tema de mujeres y agradeciendo mucho la invitación a Punto Ciudadano y al CPC y haber compartido con mujeres tan extraordinarias y amigas, que decía la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, ¿no? Ella decía, necesitamos mujeres en todos los niveles, incluidos los más altos, para cambiar las dinámicas, remodelar las conversaciones y para asegurarnos de que las voces de las mujeres sean escuchadas y atendidas y no pasadas por alto o ignoradas. Y este es un espacio para ello que, por supuesto, siempre agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Y continuando con este tema, sobre todo de los cargos, me permito hacer una pregunta a Marta Mercado, y es la siguiente. ¿El acceso igualitario a los cargos es una política relevante para una cuestión de igualdad de oportunidades? Porque es importante que haya una diversidad en el ejercicio de los cargos, pero más que nada, concretamente, ¿es importante que haya mujeres ejerciendo los cargos? Bien. Presidente en retiro, insistiré. A ver, es importante que haya mujeres, es indispensable.
es impostergable. Y veo que Marina siente, quiere decir que está de acuerdo, ¿no? Algo dije bien, Marina, ¿no? No alcanzo a ver todas las demás chicas. Pero a ver, yo te diría, ¿cuál es el problema de por qué es impostergable y por qué no logramos y seguimos empujando y demandando y resolviendo temas y llegando quejas y pidiendo la aplicación de la perspectiva de género? A ver, a mí me parece que hay 4 temas principales. Cuestión de cultura. Tal vez sea la más complicada, y ya Iliana amablemente hizo alguna referencia. La más complicada, porque si estamos hablando de una cuestión de cultura, estamos hablando de lo que pasa adentro de 4 paredes. Y eso es un tema que tendríamos que revisar nuestra moral, nuestra ética, nuestro comportamiento dentro de casa y tener un comportamiento ejemplar como personas, no como servidoras o servidores, como personas. El lenguaje inclusivo, yo siempre lo he dicho y de repente me ven feo, el lenguaje es realmente importante, no, pero no es la solución. La solución está en el lenguaje, pero es parte de la solución finalmente. Es decir, la exclusión de la mujer en un sentido fuerte comienza con el uso de un lenguaje discriminatorio. La incidencia eficaz de mayor presencia de mujeres, como es la pregunta básicamente que haces, sí necesitan la visión, sí se necesita la visión de una mujer. Vaya, no pueden hablar de mujeres y mujeres. A veces vemos foros de adolescentes sin adolescentes, ¿no? O de niñas y niños e infancia sin niñas, niños e infancia. Yo recuerdo hace muchos años en otro gobierno una semana de lactancia, ¿no? Se promueve la lactancia y les recuerdo, por si no lo traen claro y si no es dato cultural, estaban haciendo una promoción de la semana, una campaña de lactancia. Eran 7 hombres los de la fotografía, no había ninguna mujer y era una campaña de lactancia. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? Y el tema de violencia política contra las mujeres por razón de género. Mira, tenemos que permitir, y eso es algo muy importante, que se haga una carrera profesional en espacios que vamos tomando como mujeres. Es decir, si el espacio ya se concedió a una mujer, yo creo que tiene que haber una tendencia muy clara a que el espacio siga siendo para mujer, sobre todo cuando es un tema de nombramientos. Habrá que ver cómo estamos en el tema privado, ¿no? De empresas, de directivas, mujeres, hombres, ¿no? De esta parte privada. Yo confío mucho que si empezamos por lo público, que son los nombramientos, etcétera, pues llega un momento en que las mismas empresas van a decir, pues o le entramos o le entramos, ¿no? No hay opción, no es parte de la corriente. Tenemos que emitir sentencias que no generen expectativas, de ahí la importancia de que haya mujeres, ¿no? Que sean sentencias responsables, que sean sentencias sensibles, siempre insistiré en eso, pero que no generen expectativas de soluciones de conflictos, sobre todo cuando somos una instancia local sujeta a revisiones de manera posterior. Tenemos que ser más creativos, tenemos que hablar y generar los espacios para mujeres con sentencias, con acuerdos, con lineamientos que no sean tan técnicos, ¿no? Que si somos intérpretes o operadores jurídicos podamos tener la capacidad de un lenguaje ciudadano, de un lenguaje incluyente, de que la sentencia vaya al destino que corresponde y la pueda usar o la pueda aplicar quien posteriormente pueda tener esta problemática. ¿Cómo convencer que sea un tránsito normal la necesidad de los espacios de las mujeres en lugares de toma de decisión? Pues yo creo que la misión que tenemos, y lo digo sinceramente, es que sea un tránsito normal, que ya no se vea un tema de, es que quieren mujeres, ¿no? Tocan puros nombramientos mujeres. No, que es un tránsito normal. Platicaba Marina esta situación de la paridad en la parte técnica de la que ella es experta, porque es experta. Yo te diría, Marina, y no estamos presumiendo, 23 años el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 26 integrantes, somos 6 mujeres nada más. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Yo les diría, los tiempos cambian y los sistemas creo que los agotamos como personas. Por eso los sistemas a veces cambian bruscamente, porque los agotamos, ¿no? Insistimos tanto en que el sistema funciona, que llega un momento en que no es cierto. Llega una corriente generacional y dice, claro que no funciona y esto está mal. ¿Crees que tiene años haciéndose así? No, pero eso no quiere decir que esté bien. El que tengamos años con espacios de tomas de decisión exclusivamente de hombres no quiere decir que esté bien. No quiere decir que tenga que seguir siendo así. Tiene que ser un tránsito normal. Yo cuando capacitaba a partidos políticos les decía, ¿saben cuál es el principal problema del tema de género al interior de un partido político? Y me decían, ¿cuál? Porque había hombres que se capacitaban, ¿no? También. Y se los decía, y me voy a permitir la expresión, porque para poder subir una mujer hay que bajar a uno de ustedes, hombres.
no me aventaron el jitomate porque no lo llevaban, ¿no? No podían entrar con verduras, ¿no? Diría, no creo que haya una mujer que no sea feminista en un espacio de toma de decisiones. Todas somos feministas y todas tenemos el impulso particular de generar no expectativas de derechos, sino realidades, sensibilidad y sobre todo que no vaya costando tanto trabajo a quienes sigan con nosotras. La extensión de los derechos de la mujer es el principio básico, o lo debería ser, de todo progreso social. De eso estoy totalmente convencida. Yo quiero para mí, y lo quiero también para otras, mujeres con absoluta libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada magistrada. Y para cerrar, paso la voz al doctor Edwin Ramírez. Muchísimas gracias, estimado Edgar. Pues sus reflexiones, tanto en la primera como en la segunda ronda, pues demuestran el conocimiento, el dominio que tienen los temas y sobre todo la importancia de realizar eventos de esta naturaleza a través de esta alianza fundamental que tenemos entre Comisión de Participación Ciudadana y Punto Ciudadano, sin duda en el marco del Día Internacional de la Mujer. Son espacios necesarios donde voces como las de todas y cada una de ustedes son fundamentales, son esenciales para la vida política, para la vida social, para la vida de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, querida Marta Mercado, gracias, querida Marina San Martín, Verónica Cervera, Sara Morgan, Ilian Maldonado, compañera aliada también de este espacio. Edgar, muchísimas gracias, presidente efectivamente saliente del Comité de Participación Ciudadana, pero compañero permanente de este proyecto Punto Ciudadano. Muchísimas gracias a todas ustedes, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven desde sus redes sociales. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un placer. Hasta luego.